Para el siguiente ejercicio tenemos una pared plana grande de espesor de 0.3 metros y una conductividad térmica de 2.5 vatios metros Celsius. Tenemos su área superficial y también ciertas condiciones como que en la posición x igual a 0 tenemos una temperatura de la pared de 8 grados centígrados. Si se supone que la conductividad térmica es constante, importante, la conductividad térmica es constante, no hay generación de calor, pide expresar la ecuación diferencial y las condiciones fronteras para una conducción unidimensional y estacionaria a través de la pared. Obtenga una relación para la variación de la temperatura en la misma resolviendo una ecuación diferencial y evalúe la temperatura de la superficie de la derecha en x igual a L. Muy bien. Tenemos tres literales, pero así nos pide una cosa. Que encontremos cuál es la temperatura en la superficie de la derecha. Para esto nos vamos a ayudar de ecuaciones diferenciales muy sencillas en este caso, como es la ecuación de difusión de calor para las condiciones dadas. Nos está diciendo primero que no hay generación de calor en la pared. En esta ecuación de difusión, a este Q se lo conoce como calor interno generado. Ya tenemos la primera condición para el problema, que no hay calor interno generado. La siguiente, la conducción es unidimensional. Por tanto, no vamos a tener que tomar en cuenta los valores en Y y los valores en Z. No tendría sentido. Y por último, que es estacionario con respecto al calor. Es decir, la temperatura no va a variar con respecto al tiempo. Obteniendo así nuestra ecuación de difusión de calor para para este ejercicio. Nuestra ecuación quedaría así. La derivada parcial de x de k por la derivada parcial de la temperatura con respecto a x es igual a 0. Que si aplicamos lo que nos dicen que el valor de la conductividad es constante, nos quedaría la ecuación dada k por la derivada de segundo orden de la temperatura con respecto a x igual a 0. El valor de k no puede ser 0, por tanto, la única condición que tendríamos es que la gradiente de segundo orden, perdón, es que la derivada de la temperatura con respecto a x de segundo orden es igual a 0. Pero recordemos que para tener una solución específica, si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, tenemos que de alguna manera sacar las dos condiciones que me permitan evaluarlo. La primera condición que va a ir acompañado es súper sencilla y está dada por la pared interna de la pared interna de este cuerpo. Entonces la primera condición es que la temperatura en el punto cero es igual a 80 grados centígrados. Y la segunda condición está un poco más difícil de verlo, pero hay que aclarar lo siguiente en estos casos. La ley de Fourier se nos va a hacer una herramienta muy útil para complementar estos problemas. Recordemos que la ley de Fourier nos dice que el flujo de calor va a ser igual a menos la conductividad por la gradiente de la temperatura en el eje de análisis, en la dimensión de análisis. Sabiendo esto, nosotros tenemos, por ejemplo, si yo evalúo en x igual a 0 en este punto, vamos a hacer acá. Si yo evalúo en x igual a 0, yo tengo, ¿cuál es el flujo de valor en ese punto? Lo tenemos, es q punto sub 0. Q punto sub 0. ¿Qué más tenemos? Tenemos que esto es igual a menos k por la derivada parcial de t con respecto a x en dicho punto. Entonces aquí tenemos nuestra segunda condición inicial, que si lo
tenemos más bonito, y es que la derivada con respecto a x es igual a menos q sub 0 punto sobre k. Perfecto. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación diferencial con sus dos condiciones, podemos hallar la solución para este problema. Vamos a tratar de resolver esta ecuación. Como les digo, es súper sencilla. Resolviendo ecuación. Si tenemos una derivada de segundo orden igualada a 0, quiere decir que la derivada de primer orden va a ser una constante. La derivada de primer orden, vamos a decirle que es igual a un C1. Ahora bien, nótese algo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la derivada de la temperatura con respecto a x es constante en cualquier punto. Es decir, la temperatura en el punto 0 de la gradiente en el punto 0 va a ser igual a la temperatura en un punto x cualquiera. Entonces ya tenemos cuál es la constante en dicho punto. Pero podríamos decir ya que C1 es menos Q punto sub 0 sobre K. Sin embargo, vamos a dejarlo así para que quede un poco más claro. Lo vamos a expresar como C sub 1. Si integramos nuevamente esta ecuación, nos va a quedar que la temperatura con respecto a x es igual a C sub 1 por x más un C sub 0. Ahora sí, vamos a tratar de reemplazar la primera condición. Primera condición. La temperatura en el punto 0 debe ser igual a la temperatura, en este caso le llaman temperatura 1. Temperatura 1. Y esto, si reemplazamos aquí, esto se anula y se vuelve un C sub 0. Entonces ya tenemos la primera variable que queríamos encontrar. Ahora para el segundo, tenemos que la derivada en el punto 0 es igual a menos q sub 0 punto sobre k. Y ahora esto ya no lo podemos utilizar. Tendríamos que encontrar la derivada, pero ya la teníamos anteriormente. La derivada es una constante. Entonces si yo evalúo la derivada en el punto t, en el punto 0 del diferencial de x es igual a c sub 1. Ya hemos dicho que esto es igual a menos q sub 0 punto sobre k. Ya tenemos nuevamente el valor de C1, ya podemos tener nuestra ecuación particular. Pasamos a este lado. Vamos a escribir ecuación particular. Para esta ecuación simplemente reemplazamos, ¿no? Entonces nuestra gradiente de temperatura va a ser igual a C sub 1, que es menos Q sub 0 punto sobre K, por el valor de X, más T sub 1. Donde podemos ver varias cosas, como a medida que aumenta X, va a disminuir la temperatura. Es decir, nuestro perfil de temperatura podría venir dado por una recta en este sentido, decreciente. Listo. Ya tenemos el literal A, ya tenemos el literal B, nos faltaría el literal C. Evaluar la temperatura en la superficie X igual a L. Reemplazamos, ¿no? La temperatura. Vamos a poner, esto sería A, esto sería B. Vamos a hacer el apartado de C. La temperatura en X igual a L. Esto me va a dar menos Q punto sobre K por L más T sub 1. Tenemos todos los valores, ¿cierto? Entonces nuestra temperatura en el extremo derecho de esta pared va a ser menos el flujo de calor. ¿Cuánto vale? Vale 700. Todos en unidades congruentes. K vale 2.5. X. X vale 0.3.
Por último, la temperatura 1 vale 80 grados centígrados. Es decir, mi solución va a estar dado en centígrados, obteniendo así la temperatura de menos 4 grados Celsius. 4 grados Celsius. Algo importante y que falta considerar aquí es que, bueno, los hemos expresado en términos variables, pero no reemplazamos en sí los valores para obtener de una forma más visual, hablo del caso B, para tener una forma más visual lo que sería la función. Dejamos de una manera general. Entonces, si reemplazamos los valores Q sub 0, K y T sub 1, vamos a tener una función decreciente con pendiente menos 280x más 80. Vemos que la pendiente es muy grande, pues en un espesor súper pequeño está cambiando la temperatura de 80 grados centígrados a menos 4 grados centígrados. Debe haber un cambio muy brusco, obteniendo así ya la respuesta para todos los literales.